La cuenta del resto del mundo comprende las transacciones entre las unidades institucionales residentes y no residentes y los correspondientes stocks de activos y pasivos que se consideren relevantes. El resto del mundo representa en la estructura contable un papel equivalente al de un sector institucional, por lo que su correspondiente cuenta se elabora desde la visión del propio resto del mundo. Un recurso para el resto del mundo es un empleo para la economía total y viceversa. Cuando un saldo contable es positivo significa que el resto del mundo tiene superávit y la economía nacional tiene déficit, y lo contrario cuando el saldo contable es negativo. En el sistema, las cuentas relativas a los sectores institucionales residentes presentan los diversos aspectos de la actividad económica, como la producción, generación, distribución y redistribución del ingreso, el financiamiento y la acumulación. De igual modo, los balances del sistema registran los stocks de activos y pasivos que los sectores institucionales residentes tienen unos con otros y los que tienen frente al resto del mundo. La cuenta del resto del mundo tiene un carácter único por no estar ligada a ningún tipo específico de actividad económica, como la producción, el consumo, la formación de capital, etc. La cuenta de bienes y servicios con el exterior registra las exportaciones de bienes y servicios que consisten en ventas, trueques, regalos o donaciones de bienes y servicios de los residentes a los no residentes, mientras que las importaciones consisten en compras, trueques o la percepción de regalos o donaciones de bienes y servicios por los residentes de los no residentes. La cuenta de bienes y servicios con el exterior tiene, en el lado de los recursos, los flujos llamados importaciones de bienes e importaciones de servicios, que representan conjuntamente los bienes y servicios adquiridos por la economía total, y a la inversa, en el lado de los empleos tiene los bienes y servicios, suministrados por la economía total al resto del mundo, representados por los flujos de exportaciones de bienes y exportaciones de servicios. Esta cuenta tiene un saldo contable, denominado saldo de bienes y servicios con el exterior. Si este es positivo, representa un superávit de las transacciones de bienes y servicios para el resto del mundo y, a la inversa, un déficit para la economía total, y si el saldo es negativo, representa un déficit de las transacciones de bienes y servicios para el resto del mundo y, a la inversa, un superávit para la economía total. La cuenta de ingresos primarios y transferencias corrientes con el exterior comprende, en el lado de los recursos, las cuentas a cobrar por el resto del mundo o a pagar por la economía total. En el lado de los empleos, presenta las partidas a pagar por el resto del mundo y a cobrar por la economía total, como las siguientes: la remuneración de los asalariados por pagar al exterior, los impuestos a la producción y las importaciones por pagar al exterior, la renta de la propiedad por pagar al exterior, los impuestos corrientes sobre el ingreso, la riqueza, etc., por pagar al exterior, las contribuciones y prestaciones sociales, otras transferencias corrientes, así como los ajustes en la variación de la participación neta de los hogares en los fondos de pensiones. La renta de la propiedad contiene las utilidades reinvertidas de la inversión extranjera directa. Un resultado con signo positivo supone un superávit del resto del mundo y un déficit de la economía total. Las cuentas de acumulación con el exterior tiene dos pares de cuentas, la cuenta de capital y la cuenta financiera, que, juntas comprenden la cuenta de capital y financiera, de la balanza de pagos tal como se expone en el manual del mismo nombre. En segundo lugar, contienen las cuentas de otras variaciones de activos, que incluyen, a su vez, variaciones de los activos, pasivos y valor neto, entre los balances de apertura y de cierre, las cuales no reflejan transacciones, como se registran en la cuenta de capital y en la cuenta financiera. La cuenta de capital registra las transacciones que conllevan transferencias de capital y adquisiciones, menos disposiciones de activos no financieros, no producidos. No hay asientos en la cuenta de capital del exterior que correspondan a las adquisiciones y disposiciones de activos. La característica esencial de una transferencia de capital es que implica la disposición o adquisición de activos, por una o ambas partes de la transacción. Una transferencia debe clasificarse como transferencia de capital por ambas partes, aun cuando implique la adquisición o disposición de un activo o activos, únicamente por una de ellas. Las adquisiciones menos las disposiciones, registradas en la cuenta de capital, es el valor total de tales activos, adquiridos por el resto del mundo, en el período contable, menos el valor total de los activos que se han dispuesto.
En esta cuenta se registran las adquisiciones, menos las disposiciones, de activos intangibles no financieros, incluidos los derechos patentados, los arrendamientos y otros contratos transferibles, así como los fondos de comercio adquiridos. El total del lado derecho de la cuenta de capital refleja las variaciones del valor neto del resto del mundo, debidas al saldo corriente con el exterior y a la transferencia de capital. Representa los recursos, positivos o negativos, disponibles para la acumulación de activos por el resto del mundo, frente a la economía. Las variaciones del valor neto, debidas al ahorro y a las transferencias de capital, no es un saldo contable, sino que corresponde al total del lado derecho de la cuenta de capital. Por su parte, las variaciones del valor neto, debidas al ahorro y a las transferencias de capital del resto del mundo, se refieren a las variaciones del valor neto, debidas al saldo corriente con el exterior, y a las transferencias de capital. La cuenta financiera comprende todas las transacciones exteriores, salvo las transferencias en especie. Conllevan un asiento en la cuenta financiera, tanto si son transacciones de cuenta corriente, como si están asociadas únicamente con un intercambio de activos financieros, o con la creación de activos y la compensación de pasivos. Todas estas transacciones implican un cambio jurídico o efectivo de propiedad. Los activos financieros pueden relacionarse con el oro monetario y los derechos especiales de giro, el dinero legal y los depósitos, los títulos de deuda, los préstamos, las participaciones de capital y de fondos de inversión, los sistemas de seguros, de pensiones y garantías estandarizadas, los derivados financieros y las opciones sobre acciones asignadas a los asalariados. La cuenta de otras variaciones de activos registra las variaciones de los activos del resto del mundo y las variaciones de los pasivos, que no se deben a transacciones entre residentes y no residentes, como se registran en la cuenta financiera con el exterior. Entre las variaciones de activos, de pasivos, así como del valor neto, se consideran la aparición y desaparición económica de activos no producidos, el cambio de clasificaciones y estructura, las pérdidas por catástrofes, las expropiaciones sin indemnización, otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos y el cambio de clasificaciones y estructura. Los activos pueden ser producidos, no producidos y financieros. El saldo de la cuenta de otras variaciones de activos son las variaciones del valor neto debidas a otras variaciones de volumen de activos. La cuenta de revalorización con el exterior se aplica únicamente a los activos financieros y pasivos. La cuenta muestra las ganancias o pérdidas por tenencia nominales, desglosadas en ganancias o pérdidas por tenencia neutrales, y las ganancias o pérdidas por tenencia reales, lo que implica utilizar dos veces la expresión ganancias de capital, en lugar de ganancias por tenencia, pero en el sistema se usa esta última expresión. La ganancia, por tenencia neutral, es el valor de las ganancias, requerido para mantener el poder de compra del activo expresado en moneda nacional. El componente ganancia o pérdida por tenencia real, es el valor expresado en moneda nacional, del activo resultante, de la diferencia entre la ganancia o pérdida, por tenencia nominal y la neutral. El cambio del valor monetario del activo puede reflejarse en una variación de su precio, en moneda nacional, o en una variación del tipo de cambio pertinente. Las variaciones en el tipo de cambio obligan a calcular las ganancias por tenencia nominal devengadas, en un periodo, por la diferencia por los valores del balance de apertura y de cierre, menos el valor de las transacciones u otras variaciones del volumen, que tienen lugar durante el periodo. El saldo contable se divide en dos componentes, las ganancias o pérdidas por tenencias neutrales, que reflejan las variaciones del valor neto, debidas a cambios del nivel general de precios, y las ganancias o pérdidas, por tenencia reales, debidas a variaciones de los precios relativos, incluidos los efectos de la variación de los tipos de cambio, sobre las conversiones a moneda nacional. La cuenta de activos y pasivos con el exterior completa la sucesión de las cuentas con el exterior y refleja el nivel y la composición de los stock de activos financieros y pasivos con el exterior de la economía nacional que resultan de las cuentas de transacciones y las cuentas de acumulación con el exterior. En contraste con los balances de las unidades y sectores institucionales residentes, la cuenta de activos y pasivos con el exterior incluyen activos no financieros y consta exclusivamente de activos financieros y pasivos. Los balances de apertura y de cierre son equivalentes a la posición de inversión internacional en las fechas respectivas, tal como se define en el manual de la balanza de pagos.
Esta cuenta debe incluir, en el lado de los activos, el resultado neto acumulado de todas las transacciones de oro monetario, es decir, de ventas y compras, y los derechos especiales de giro. El resultado neto puede ser negativo si el saldo de las transacciones acumuladas refleja ventas netas por el resto del mundo. Los activos financieros y pasivos incluidos en la cuenta son los mismos que los de la cuenta financiera. El sistema exige que los balances se confeccionen al comienzo y al final del período contable, que normalmente es un año, y requiere asimismo una contabilización completa de las variaciones de valor de los activos financieros y pasivos entre los balances de apertura y de cierre. Esas variaciones de valor pueden deberse a transacciones, a variaciones del volumen de activos, o las ganancias y pérdidas por tenencias nominales. Los activos financieros y pasivos con el exterior deben registrarse a sus valores de mercado corrientes en el momento al que se refiere el balance. Los activos financieros y pasivos, asociados con la inversión extranjera directa, tanto la inversión que entra en el país, como la que sale del mismo, han de registrarse en los activos financieros pertinentes, enumerados en la clasificación, es decir, en las acciones y otras participaciones de capital, incluidas las utilidades reinvertidas, en los préstamos y en otras cuentas por cobrar o por pagar. Los derechos financieros netos de una economía frente al resto del mundo, es decir, los activos financieros menos los pasivos con el exterior, sirven con frecuencia para caracterizar una economía como acreedora neta o deudora neta. Esta cuenta equivale, con signo cambiado, a la parte del balance consolidado de la economía que se relaciona con los activos y pasivos financieros. Para otros activos no financieros, que son propiedad de unidades no residentes en el territorio económico, se crea siempre una unidad institucional ficticia. Se considera que el resto del mundo ha adquirido un activo financiero, y viceversa, para los activos en otras economías, que son propiedad de unidades residentes.